país tenía un peso relevante en la economía internacional. Y luego de ahí tomamos con más detalle lo que ha pasado desde la crisis del 30 a la fecha. ¿Estamos? Gracias, muy amable. Yo busco, no hay problema. Sí, sí. Gracias, muy amable. Este, y desde 1930 en adelante hemos venido alternando entre distintos modelos. Les decía a ustedes que siguiendo el trabajo de política económica argentina del profesor Ferrucci de la Universidad de Buenos Aires, él lo que hizo del 30 en adelante es dos grandes miradas respecto de la política económica de un país, particularmente de la Argentina. Los modelos nacionales distribucionistas, es decir, el Estado se mete en la economía, interviene, regula precios, en el gobierno de Ilia puso precio máximo a los medicamentos, después había precios máximos para los alquileres, ha habido experiencias de intervención para precios máximos en la economía. Bueno, estas medidas de política económica parten del concepto de el Estado tiene que meterse en la economía regular y los otros criterios, el otro criterio, el de la corriente liberal y demás, no solo dice que el Estado no se tiene que meter, sino que asigna el 100% de la responsabilidad de que no vaya mal a que el Estado es gigante, se mete en la economía, cobra unos impuestos terribles. Hay cuestiones que son claramente evidentes, como que en nuestro país estamos en el punto más alto de presión fiscal, con lo cual ahí tenemos un problema estructural grave que está relacionado con cuánto hay que cobrar de impuestos para pagar la estructura del Estado que actualmente tenemos. Bueno, eso va por un lado, ¿no es cierto? Pero desde la última charla que tuvimos a la fecha, realmente podíamos fijar el tiempo en relación a cuánto salía el dólar. ¿A qué dólar nos vimos la última vez? Que yo ya no me acuerdo ni qué fecha nos vimos por última vez, pero seguramente que nos vimos con un dólar próximo a 20, ahora estamos con un dólar próximo a 30, y no se queda muy tranquilo. Cada vez que creemos de que encontró su punto de equilibrio, vuelve a subir y afecta a todo el resto de la economía. A mí me gustaría emplear, antes de comenzar, unos pequeños minutos para herramientas para el análisis de la situación actual, ¿no? Cosa que también algo habíamos mencionado en las primeras clases. Si nosotros nos guiamos con qué tipo de país tuvimos entre 1860 y 1930, ahí aparecen todos los puertos en la zona del litoral, las vías férreas y demás. Un país armado para sacar afuera lo que nosotros producíamos. ¿Qué producíamos? Comida. ¿A quién se lo vendíamos? Al mundo. Bueno, ese es el título, granero del mundo. Hoy, muchos años después de este periodo que finaliza con la crisis de 1930, y hasta la fecha vamos alternando en intentos de industrializar o de sustituir con industria nacional algo de lo que nosotros compramos afuera. Esos intentos no tienen continuidad, fracasan y luego volvemos a otro tipo de modelos, que es modelo de apertura, en donde te dicen, mira, la razón por la que nos va mal es porque nos protegimos. Si no nos protegemos y competimos, somos buenos y o nos habríamos acostumbrado a ser buenos sí o sí. Bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy, gente, nada más es eso, es simplemente las consecuencias de la falta de protección, porque hay una filosofía económica que va en esa dirección, que es, nos va mal porque nos protegemos, porque no competimos con el mundo, entonces creamos estructuras deformadas en términos de productividad, en términos de salario. Bueno, si nosotros miramos con qué salario estaba la economía hace 2 o 3 años atrás, en dólares, y lo miramos hoy,
claramente el salario hoy en la Argentina en dólares es mucho más bajo. Es decir, claro, se perdió poder adquisitivo si yo miro el sueldo nuestro con relación a los precios. Si los sueldos aumentaron en una proporción por debajo de los precios, perdiste capacidad de comprar cosas en el país, digamos, ¿no? Con tu sueldo. Ahora bien, desde afuera, un inversor extranjero a la hora de instalar una empresa en nuestro país, dice, a ver, ¿cuál es el salario que se paga en la Argentina? Es una de las cuestiones que mira. Y 2 o 3 años atrás, ese sueldo medido en dólares era mucho más alto de lo que es hoy. Lo que ha ocurrido es que ganamos menos plata en dólares. Cualquiera de ustedes haga la cuenta, a ver, qué sé yo, alguien que tenga registro de cuántos dólares ganaba por mes y haga la cuenta hoy, seguramente que le va a dar menos. Entonces, bueno, en un país que se prepara para exportar, que en algún momento exportaremos, ¿qué tiene que ocurrir? El dólar tiene que estar en estos niveles actuales o más. ¿Por qué? Porque el exportador recibe mayor cantidad de unidades de moneda nacional por cada unidad de moneda extranjera. Es decir, alguien que vende sus cosas afuera, el exportador, que recibe dólares, entonces, si yo tenía el dólar a 20 y yo exportaba por un valor de 20.000 dólares, hoy sigo exportando por un valor de 20.000 dólares, pero cuando lo cambio a valor de la moneda local, tengo mayor cantidad de pesos. Entonces, el hecho de que el exportador se vea beneficiado en este proceso de devaluación hace que luego ese exportador, a la hora de decidir dónde vende sus productos, si lo vende en el país o lo vende en el extranjero, ¿qué pide al producto vendido en el mercado local? Que le dé la misma cantidad de dinero. Entonces, ¿qué hace con el precio? Y lo sube. La harina de enero a hoy aumentó un 70%. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros exportamos trigo. Entonces, el señor que exporta dice, ¿qué hago? ¿Vendo la bolsa afuera o vendo la bolsa en el país? En diciembre le pagaban 20 dólares la bolsa. Hoy le pagan 30 pesos por esa misma cantidad. En lugar de 20, 30 por esa misma exportación. Entonces, ¿qué hace? Y quiere que aumente el precio a nivel local. Entonces estamos viendo una situación muy especial, muy convulsionada, en la cual hay una disputa de cómo se corrige esta cuestión. A ver, la devaluación. Si la devaluación pasa a precios y si los precios van a pasar a los salarios, entonces, bueno, cada sector pelea por lo suyo. Entonces, los exportadores, ¿por qué pelean? Y porque le quede ese dólar lo más limpio posible. Sacame las retenciones, sacame... El asalariado, ¿por qué pelea? Y porque su sueldo acompañe la inflación. Y el exportador, ¿qué quiere? Y que en el mercado doméstico salga lo mismo que afuera vender su producto. Y si en el medio hubo una devaluación, quiere decir que el precio acá adentro va a ser más alto. Sumado a todo esto, estamos con un parate en el nivel de actividad. Todos los indicadores del nivel de actividad se frenaron. Eso sería recesión. Dentro de la teoría del ciclo económico, cuando el nivel de producto en un momento comparado con el año anterior da un valor negativo o da un valor muy parecido al del año anterior, quiere decir que estamos en una suerte de estancamiento, recesión. Técnicamente recesión se configura cuando tengo 2 trimestres seguidos negativo en cuanto, o sea, de falta de crecimiento. Entonces, nosotros estaríamos próximos al terminar este trimestre, que termina ahora el mes que viene, el segundo trimestre recesivo, ¿no?, que estaríamos teniendo en el país. Bueno, entonces se combina precios altos, devaluación, salario a la baja y recesión. Bueno, en esa situación nos encontramos en este momento. No puedo extenderme mucho más, pero voy a dar lugar unos minutitos a consulta antes de seguir
con el tema que tenemos que ver hoy, que es mercados. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? Paraná, La Plata, Venado, San Francisco, vinculado a lo que estábamos charlando recién, Reconquista, Resistencia. Bien, avanti con los faroles. No veo a nadie que haya levantado la mano, así que, a ver, ¿escuchan? ¿Están escuchando? Sí. Sí. Sí, sí, ah, bien, perfecto, perfecto. Bueno, ¿alguien está consultando algo? Bueno, perfecto, seguimos, seguimos. Seguimos, gente, porque tenemos tiempo de aire hasta las 4 de la tarde nada más, así que tengo que retomar un tema que nos había quedado inconcluso del material. Ahora voy a la presentación de ese trabajo. Bien, nosotros habíamos comenzado a ver el tema de los mercados y decíamos institución social en la que bienes y servicios y factores productivos se intercambian libremente y en un esquema circulatorio entre las empresas y la economía doméstica o las familias y su relación con ambos mercados, digamos, ¿no? Un primer mercado, el mercado de los productos, el que está en la parte superior, luego el mercado de los factores en la parte inferior, ¿eh? Ahí yo tengo los dos mercados, mercado de productos, oferta y demanda de bienes, y mercado de factores, oferta y demanda de factores productivos. Y la relación en este esquema circulatorio venía dado por las familias demandando en el mercado, la demanda de los consumidores, las empresas ofreciendo en el mercado, ¿eh? Luego el mercado de factores, las empresas demandando en ese mercado de factores, buscando horas de trabajo y las familias llevando a ese mercado las horas de trabajo, ¿no? Bien, elementos básicos de la economía de mercado, sistema económico descansa en los principios de la libre iniciativa del individuo, el consumidor decidía libremente qué iba a consumir de acuerdo a su preferencia y sus posibilidades, ¿no? Y el productor decide libremente qué va a producir en busca de obtener el máximo beneficio, ¿no? Por otra parte, habíamos analizado también ventajas y desventajas de la economía de mercado, rápidamente las repasamos, las ventajas estaban relacionadas con un uso eficiente de los recursos productivos, con un comportamiento competitivo como solución más adecuada para la determinación de precios y cantidades en los mercados, la forma más adecuada para la reducción de los costos de información y de transacción. Recuerden que en un mercado de competencia perfecta, cuando estamos pensando en las teorías de los mercados, en general no se lo dice, pero estamos pensando solamente en mercado de competencia perfecta. Entonces, cuando nosotros pensamos, no, pero mejor a esto lo organiza el mercado, pero no cualquier mercado, el mercado de competencia perfecta, en el cual nadie en particular domina ese mercado. Si entra un oferente o entra un demandante nuevo a ese mercado, no lo altera en su equilibrio porque su participación, el peso que tiene en ese mercado es tan pequeño que no incide. Por eso se lo suele denominar también precio aceptante, ¿eh? Es decir, uno va al mercado, yo me pongo a comprar algo por internet, me pongo a comprar
un libro por internet con Amazon y demás, y no puedo pelear el precio. Y si quiero hablar con José Amazon para que me atienda, y le digo, che, me parece muy caro, no me da la bolilla, porque soy un granito de arena en miles de millones de personas que compran en ese lugar. Ahí, como demandante, soy muy pequeño, y también alguien que decide ofrecer sus productos a través de Amazon, es decir, un empresario, posiblemente tampoco pueda negociar el precio que a él le parezca. Es decir, vamos a tomar como referencia, digamos, el precio que ha ofrecido Amazon, ¿no? Por eso se denomina precio aceptante en el caso de la demanda, cuando lo mido por el lado de la demanda. El hecho de que estemos organizados bajo esa forma de la economía de mercado lleva a la introducción de cambios tecnológicos e innovaciones, que es lo que va logrando que yo sea más eficiente en mi forma de producir, de prestar servicios, y en consecuencia lo haga cada vez más, más barato, de una manera más eficiente. Bueno, eso estimula a que yo incorpore a mi proceso de producción nuevas tecnologías, nuevas formas de producir, que trate de ser más eficiente. Bueno, ese por el lado bueno del mercado. En la otra columna estaba relacionado con algunos aspectos que el mercado no hace bien, que es la existencia de efectos externos, que habíamos visto el caso de la contaminación. Es decir, si no estuviera el Estado y le dice a una empresa, che, no tire los residuos al río, a la calle, o no contamines el aire, posiblemente las empresas producirían contaminando. Entonces, a través de regulación, el Estado se mete y le dice, no, vos podés producir, pero bajo estas condiciones, bajo determinadas condiciones podés producir. Entonces ahí interviene el Estado regulando. Si no estuviera el Estado, ¿qué ocurriría? No tomarían esas precauciones las empresas, y en consecuencia este tema de los efectos externos nosotros los tendríamos presentes. Es decir, la empresa produce sin contaminar, tiene costos. Tiene costos para no hacerlo, y eso lo hace únicamente porque existe la regulación. Entonces, el hecho de que el Estado obligue hace que las empresas incurran en esos costos y eviten la contaminación. Esos efectos externos, si no existiera el Estado, las empresas no se cuidarían de generarlo. Claro. Bueno, aquí una compañera en Santa Fe pregunta qué pasó con el tema de la papelera. Por ahí el muchacho de Entre Ríos le podemos preguntar, que pueden estar más en contacto con la papelera Botnia, allá sobre la costa del río Uruguay. No sigo el tema, pero bueno, fue una discusión muy fuerte entre la gente que no quería que se instale, y después el Estado exigiendo, bueno, a un país vecino, la no contaminación del río, el aire o la contaminación visual. Honestamente no sé en qué instancia. Sí tengo presente que hubo organismos internacionales que vinieron a controlar si contaminaban o no. Esos son los efectos externos. Contaminación, efectos externos positivos. Por otro lado, tenemos deficiente o nula valoración de los bienes públicos, el caso de la plaza, el caso de los lugares de recreación. Yo les había mencionado el caso de el Faro en alta mar, como una referencia de un tipo de bien o servicio que es distinto de los bienes o servicios que están en el mercado, en donde yo voy y lo busco. Antes de buscarlo existe un proceso de rivalidad, principio de rivalidad, y luego de exclusión. Yo compro mi auto y lo saco de la concesionaria y me lo llevo. Sale del mercado. En el caso de los bienes públicos, estos principios no están presentes. Ni hay rivalidad, ni hay exclusión. Toma el nombre de bien público justamente por estas características, por no ser un bien privado. No tiene presente estos dos principios, entonces no les caben las reglas de mercado.
Si yo tuviera que cobrar a todo aquel que está haciendo uso del faro, y el faro lo están haciendo uso más de uno en el mismo momento, pasa un barco de una bandera y otro de otra bandera, los dos están mirando, pero el hecho de que se guíen como referencia por ese faro no le quita la posibilidad al otro de hacerlo. Entonces, a diferencia de un bien en común en un mercado, cuando alguien va a comprar algo, lo retira del mercado. El hecho de que alguien mire el faro no significa que el faro solamente atiende a mi necesidad, también en el mismo momento atiende a las necesidades de otro. Entonces, el establecimiento de precio aquí es más complicado, que es una característica de los mercados, ¿no? Después habíamos mencionado la existencia de rendimiento a escala creciente, que son aquellos tipos de actividades en donde cuando yo aumento el tamaño me sale más barato producir, a más tamaño más barato producir por unidad. Entonces, ¿qué ocurre con ese tipo de actividades? En donde siempre es más conveniente que la escala aumente de tamaño. Ese es un caso también no resuelto por la economía de mercado. Luego, 2 puntos por ahí más familiares: mala o insatisfactoria distribución de la renta y las dificultades para solucionar desequilibrio. Hoy estaríamos frente a un desequilibrio macroeconómico, digamos, tenemos caída en el nivel de actividad, inflación, una cosa rara, las dos cosas juntas, La mayoría de los países tienen una u otra, no las dos juntas. Eso se llama estanflación, digamos. No crece la actividad, hay un estancamiento y hay inflación, estanflación. Bueno, acá estamos frente a un proceso de desequilibrio macroeconómico en donde el mercado solito no lo está resolviendo. Hay alguien que está interviniendo, digamos, el Banco Central está interviniendo. Si el Banco Central no vendía ayer 800 millones de dólares, posiblemente el precio del dólar hoy no fuera 30,50 y a lo mejor sería 31 o 31,50. Ese es el caso en el que el mercado funcionando solito no arregla los desequilibrios. Esto es lo que justifica que no nos apoyemos en un 100% en un esquema de economía de mercado. Bien, entonces eso configura distintos tipos de mercado, como les decía, de competencia perfecta y todos los otros de competencia imperfecta. El de competencia perfecta entonces tenía estos requisitos: muchos oferentes, muchos demandantes, ninguno en particular domina el mercado, el precio del bien es conocido, o sea, hay transparencia, hay libertad para ingresar y para salir de ese mercado. Es decir, yo puedo ser demandante, puedo ser oferente de ese mercado. Hago referencia a un bien homogéneo, por ejemplo, el mercado de Hacienda de Liniers. Cuando me refiero a una vaquillona, saben que la característica es un determinado peso, una determinada edad del animal, entonces ese bien es homogéneo. Todos los productores que llevan vaquillonas saben que están en esa categoría, porque el bien es conocido, identificado, homogéneo. ¿Y qué otra cosa? Son precios aceptantes, es decir, yo me pongo a poner a patalear, que la quiero mucho a mi vaca en la puerta del mercado de Liniers, pero me dice, el kilo de tal vaquillona en pie, de tal edad y demás, es de tantos pesos. Y si me gusta lo tomo y si no lo dejo. No puedo hacer nada, no puedo incidir porque yo no tengo un peso tan grande como para influir en el mercado. Eso es un mercado de competencia perfecta y en eso se piensa cada vez que te dicen el mercado va a arreglar las cosas. El problema es que nosotros tenemos un país en donde eso prácticamente existen muy pocas situaciones. La mayoría son mercados deformados, dominados por o la oferta o la demanda. Entonces, no estoy frente a una circunstancia de esas características, ¿no? Bien, entonces las situaciones de mercado de no competencia perfecta o de competencia imperfecta, ahí les menciono monopolio, oligopolio, monopsonio o oligopsonio, cuando lo miro por deformaciones por el lado de la oferta o por el lado de la demanda, del lado del comprador o del lado del vendedor. El más conocido para nosotros, los monopolios. Hola. Sí, hola. Profesor, sería Sí, como señor. cuando
yo viví un tiempo en San Nicolás y en el lugar donde yo vivía había una empresa que hacía perfiles de hierro. Y me Sí, acuerdo que andaba muy bien la empresa, pero sí, como andaba muy bien tenía competencia para Somisa y para Sindar. Y me acuerdo que siempre la querían comprar para anular, hasta que en un tiempo los dueños dijeron, bueno, sí, ya no queremos trabajar más, no queremos tener problemas, y esa fábrica se cerró, la compraron y la cerraron directamente los dueños. Y ahí sería en la parte de tipo único oferente. claro, exactamente. Yo no escucho bien la voz, escuché bien la pregunta y el planteo, pero no sé quién habló de dónde. De Paraná, Ah, Enrique habló. perdón, no escuché bien el nombre. Enrique. Enrique, Silvano. perfecto, Enrique, exactamente lo que vos explicaste es así. Ese es un ejemplo en donde no está presente la competencia. Es decir, hay un jugador grande, Somisa, digamos, los grandes participantes en ese mercado, en donde, en este caso en particular, de lo que se ocuparon es de que desaparezca un oferente. Entonces el mercado deja de ser de muchos jugadores y pasa a ser de pocos jugadores. Eso hace de que por el lado de la oferta, quien compró esa empresa y lo cerró, se haya acercado a lo que se denomina poder de mercado. ¿Qué? Cuando yo tengo el poder de manejar ese mercado, ¿qué voy a manejar? El precio y la calidad de ese mercado. El Estado, ¿qué tiene que hacer? Y evitar de que esas cosas ocurran. Porque para todos nosotros, ¿qué es negocio? Y que haya muchos que compitan por precio, por calidad, ese es el verdadero negocio para la población en general. Digamos, que esa regla esté presente, y ese ejemplo que menciona el amigo acá de Paraná, claramente va en la línea opuesta de un mercado de competencia perfecta. Y eso es lo que no debiera ocurrir. Y es muy necesario que el Estado evite esas situaciones, digamos, ¿no? Bien. Entonces, ahora miramos cada una de las partes que intervienen en el mercado. Decimos la oferta, la demanda, y se me fue, a ver ahí, un segundo, no me quiere funcionar esto. Ahí está, listo. Bueno, las dos partes entonces que nosotros estábamos analizando. El caso de San Francisco, actuado por el lado de la oferta, y nosotros nos identificamos claramente como demandante. También hay casos, a ver, ¿alguien conoce algún caso de monopsonio? Porque todos conocemos casos de monopolio, digo, ¿eh? ¿Alguien conoce un caso de monopsonio? Ahora estoy pensando por el lado de la demanda, ya no como el caso de Somisa y la empresa de San Francisco, sino me paro enfrente, desde el lado de la demanda, cuando hay uno solo demandando y muchos ofreciendo. También estoy lejos de la figura del mercado de competencia perfecta, ¿no? ¿Alguien conoce un caso de monopsonio? ¿Podrían ser los grandes pools que compran los cereales, que fijan precios? Claro, 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 perfecto, perfecto. Exactamente, es cuando los jugadores grandes en un determinado mercado actúan por el lado de los pools de siembra, digamos, ¿no? Por ese lado, ¿no? Por ese lado, se juntan todos. ¿Algún otro caso? Bueno, por ejemplo, La obra pública con el Estado, ¿puede ser? totalmente, la obra pública con el Estado. ¿Sí? El Estado a veces actúa como monopsonio, es decir, o el Estado comprando, no sé, un medicamento para la oferta de medicamentos de todos los hospitales públicos de una provincia. Se presenta al Estado y el que es gigante y que domina el mercado es el comprador en ese caso. Y después las empresas vienen, que son muchas, son pequeñas o grandes, lo que fuera, pero están en una situación de debilidad respecto del que demanda, porque el que demanda es uno solo y el que fija las condiciones, en el caso de la obra pública y el Estado. En el caso de que la obra pública, digamos, la realiza
el Estado por sí o por tercero. Pero bueno, yo hoy evitaría estos días, aunque sea hasta que terminen de cursar economía, yo no quiero hablar de obra pública ni nada de esas cosas, un tiempito aunque sea. Vamos a pensar en otra cosa, por las dudas. No sea cosa que no, tengamos que ir a declarar. Bien, vamos a seguir. Bueno, por el lado de la demanda, entonces ahora vamos a mirar la demanda en particular y decimos cuáles son las cosas que determinan la forma que tiene la curva de demanda en un mercado. Y tenemos por un lado el precio del bien, ese es el dato clave, el precio de un bien. Y por el otro lado tenemos el precio de los bienes que están relacionados con ese bien. Tenemos los gustos, los ingresos, las expectativas, el número de compradores, es decir, hay varias cosas que determinan el comportamiento de la curva de demanda. Ahora, para estudiarla en el plano cartesiano ortogonal de dos variables, precio y cantidad, ¿qué hicieron los economistas? Bueno, una primera pequeña trampita que se llama, en un momento determinado quiero dejar quieto todas las otras variables que inciden en la demanda, como mis gustos, mis ingresos o las expectativas, y voy a mirar solo el precio del bien. Es decir, yo miro la cantidad demandada y cómo se relaciona con el precio. Y por un momento hago de cuenta que los ingresos son iguales, que mis gustos son iguales, que las expectativas son las mismas, que el precio de los bienes relacionados son las mismas. Es decir, hago una abstracción de la realidad, porque eso no ocurre en la realidad. En la realidad todos esos fenómenos se dan juntos, todos juntos. Pero para poder hacer un análisis, para poder sistematizar el análisis teórico, yo necesito hacer esta pequeña cuestión. ¿Sí? Es como una hipótesis, ¿sí? Acá la amiga de Santa Fe me dice si es como una hipótesis, exactamente, sería una hipótesis, suponiendo que mis ingresos son los mismos, que mis gustos son los mismos, que el precio de los bienes relacionados son los mismos, que el número de competidores, que las expectativas, todos son las mismas, y que yo solo voy a mover el precio y la cantidad. Y quiero saber qué relación existe en una curva de demanda solo cuando mido el precio. ¿Qué efecto tiene en la cantidad? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué pasa con la demanda y qué pasa con el precio? Cuando sube el precio de algo, ¿demandamos más o menos? Menos. Cuando sube el precio de algo, demandamos menos. ¿Sí? ¿Es así? Entonces yo podría decir que existe una relación que es inversa o opuesta. Si el precio es más alto, la cantidad que yo quiero es más chica. Y si el precio es más bajo, la cantidad que yo quiero es más grande. En términos generales, chicos, ¿se entiende esto del supuesto? ¿Lo están comprendiendo a esto que estamos tratando de comunicar? Profesor, ¿puede ser un ejemplo así? Sí. A ver si lo entiendo de esta forma. Por ejemplo, el precio del pan empieza con un precio de, suponga, 30 pesos el kilo del pan, la demanda Sí. tiene un tope, porque 10 familias compran a ese precio. Ahora sube Sí. otra vez el pan, se va a 40, las familias empiezan a bajar la cantidad de pan que van a consumir. Exactamente, eso es exactamente así. Pero, que no estoy diciendo en ese razonamiento y que yo se lo estoy poniendo arriba de la mesa? Que esas 10 familias ganan lo mismo en la primera situación antes de que aumente el precio del pan y después que aumentó el precio del pan. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice con los ingresos? Lo dejé quieto, porque si el precio del pan pasó de 30 a 40, pero mi sueldo aumentó en la misma proporción, el efecto en particular en ese mercado del pan es neutro para mí, para respecto de mis ingresos, porque aumentó el pan, pero también aumentaron mis ingresos. Por eso yo, para poder analizar solo la curva de demanda, tengo que hacer de cuenta que mi sueldo no aumentó,
que no me dejó de gustar el pan, o a esa familia no les dejó de gustar, les sigue gustando igual con el precio viejo y con el precio nuevo. Eso es lo que estoy haciendo para poder razonar, pero todos estos elementos influyen en la forma de la curva de demanda, porque ahí tenemos un punto que dice precio de los bienes relacionados. Y voy al ejemplo acá del amigo del pan. Vamos a suponer que sube el precio del pan. El pan, en principio, es difícil de sustituirlo, al menos por los gustos que parece que tenemos, pero de alguna manera, si una familia come tostadas toda la mañana, por ahí puede comer masita de agua, o puede comprar tostada en vez de comprar el pan suelto por kilo. A lo mejor subió el pan por kilo, pero no subió la harina en general, que es el insumo básico para otros productos. Entonces, si sube el pan de miga, a lo mejor, ¿qué pasa con el precio de la galletita? ¿O qué pasa con la demanda de tostada o del pan lactal en el supermercado, ¿no? Entonces, ahí estoy viendo bienes que se relacionan, el pan de miga con las masitas, o el pan de miga con el pan lactal, y esa relación puede ser de sustitución, es decir, uno reemplaza al otro. Cuando sube mucho el precio de uno, paso a otra cosa, ¿sí? Si sube mucho el precio de la verdura y quiero tomar sopa, capaz que demando más cubitos para hacer sopa, porque subió la verdura y hay poca verdura en el invierno y sale más cara. Entonces aumenta la demanda de cubitos para sopa en invierno. ¿Sí? ¿Se entiende esto? La relación entre los bienes, esta relación de sustitución. Pero también hay relaciones de complementariedad. A lo mejor el pan nos gusta con manteca y van los dos juntos. O pan con manteca y dulce de leche, ¿no? Estoy recurriendo a mi memoria gustativa, digamos, ¿no? Eso eran mis preferencias de niño. El pan con manteca y dulce de leche. Entonces, quiere decir que hay una modificación en el precio del pan y también va a afectar no solo a la demanda de pan, sino a la demanda de otros bienes, dulce de leche y manteca, que están relacionados con el pan complementariamente, es decir, van juntos, ¿sí? Si aumenta el precio del combustible, uso menos el auto y cae el consumo de cubiertas y de repuestos para auto. ¿Por qué? Y porque yo uso menos el vehículo, gasto menos la... Entonces, ¿cómo está relacionado el precio de la nafta con el precio de las cubiertas del auto? Entonces, eso es un aspecto que ustedes tienen que tener en cuenta, la relación de los bienes. Y esa relación puede ser que un bien sustituya al otro o que un bien venga acompañado de otro en el consumo, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Estamos bien? Bien, excelente. Ahí veo un pulgar en el 333, que no sé de dónde, porque no dice el número de la... Villa María, Córdoba. Bueno, gracias Villa María, ahí me quedo tranquilo entonces, se escuchó. Bien, entonces también tengo que tener en cuenta los gustos, porque si algo a mí me gusta y el precio sube o baja, yo lo voy a consumir indistintamente si el precio sube o baja. Como el cigarrillo. Exactamente, sí, yo iba por el aceite de oliva, qué sé yo, me parece que está más rico, pero bueno, el cigarrillo también está bueno. Me gusta el cigarrillo y consumo por más que me maten con el impuesto al cigarrillo y el precio del atado salga cada vez más caro. Puede ser también algún vinito, qué sé yo, alguna otra cosa de esas características que, mirá, sale caro, pero a mí me gusta consumirlo. Entonces, en ese caso, cuando yo estoy tratando de estudiar la relación que existe entre cuánto quiero de ese bien en función del precio que tiene, eso se ve alterado. Porque yo a lo mejor consumo un atado de cigarrillo por semana al margen de que el precio esté donde sea. Si suba o baje, siempre consumo lo mismo. Entonces ahí yo estoy disociando las cantidades demandadas del precio. Y lo que yo quiero estudiar
es la relación entre esas dos variables, cantidad y precio. ¿Estamos? Bien, ahí podemos seguir con la expectativa, el número de compradores, etcétera. Bien, vamos a una curva de demanda. Vamos a tratar de armar una curva de demanda apoyado acá en la tecnología. La curva de demanda dice que es la relación entre el precio y la cantidad. La ley de demanda dice que en la medida que se mantengan constantes las otras variables. ¿Cuáles son las otras variables? Las que vimos en el cuadro anterior. Los gustos, el precio de los bienes relacionados, mis ingresos. La cantidad demandada de un bien disminuye cuando sube su precio. Esa es la ley de demanda. La cantidad demandada de un bien disminuye cuando su precio sube. Eso lo sabemos todo por experiencia. Entonces yo recurro al armado de un eje cartesiano, es un cuadrante, donde tengo dos rayitas, 90 grados. Acá que pongo en uno de los ejes, en el eje Y, las ordenadas, el precio, en el otro eje que voy a colocar la cantidad, y voy a tratar de analizar esa relación. Entonces, primero parto de una cantidad 1, C sub 1, como está indicado allí. En C sub 1, el precio es P sub 1, es decir, el precio de este bien que yo estoy analizando, cuando la demanda es C sub 1, es decir, el kilo de pan sale 30 pesos, yendo al ejemplo que nos decía uno de los compañeros, el precio del pan y las cantidades demandadas son, no sé, 10 kilos, lo que fuera. Y luego analizo qué ocurre si hay una subida de precio. El precio pasó de 30 a 40 en nuestro ejemplo, el kilo de pan. Bueno, entonces veo cuál es el efecto que genera esto en el consumo. Hay una caída de las cantidades demandadas de C sub 1 a C sub 2. Y en la intersección de esos puntos, a mí me va a ir configurando. Entonces, sube el precio, baja la cantidad. Esa es la relación que nos establece la ley de demanda. Exactamente. Bueno, entonces ahora voy a unir esos puntos que voy formando allí y voy a obtener mi curva de demanda. Mi curva de demanda que tiene una pendiente negativa, es decir, en la medida en que el precio del bien sube, las cantidades demandadas bajan. O existe una relación inversa. Eso es lo que me cuenta este gráfico. Y esa es la forma de la curva de demanda. Pero esa es la forma de la curva de demanda solo cuando dejo quieto todas las otras cosas. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver cómo se mueve esa curva de demanda. Desplazamiento de la curva de demanda. Entonces, cualquier cambio que suba o baje las cantidades deseadas o que yo deseo adquirir o los compradores desean adquirir a un precio dado, desplaza la curva hacia la derecha o la izquierda. Los desplazamientos de la curva de demanda. En ese caso vamos a ver una representación gráfica, igual que la anterior, precio y cantidad, y una curva de demanda ubicada en el punto D1. Y hablamos de un cambio que aumente o disminuya el deseo de adquirir esos bienes. Entonces voy a una curva de demanda D sub 2, por lo cual hay un desplazamiento de la curva de demanda de D sub 1, la primera curva de demanda, a una curva de demanda D sub 2. Ya en ese caso yo no me estoy moviendo dentro de la misma curva de demanda, sino que estoy cambiando de curva de demanda. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque yo me encuentro con un precio de un bien, como por ejemplo puede ser el precio de las facturas. Y el precio de la factura, en los dos momentos que yo estoy analizando, no cambió. Y yo toda la mañana me como una factura antes de ir a trabajar.
pero resulta que recibo la agradable noticia de que me aumentan el sueldo. Entonces ahora en vez de comer una factura, no le hago caso al cinturón y como 2 facturas. ¿Hubo un cambio en el precio de la factura? No, sigue siendo el mismo, en el momento 1 y en el momento 2. El precio no cambió. ¿Qué cambió? ¿Qué ocurrió? A mí me aumentaron el ingreso, era una de las variables que yo había dejado quieta en el primer análisis, cuando hice la primera curva de demanda que estaba solita y con una pendiente negativa. Entonces, tenemos que distinguir lo que es cambios en la demanda de los desplazamientos de la curva de demanda. Entonces, a un mismo nivel de precios, las cantidades demandadas van a ser mayores. O, a lo contrario, pueden ser menores. En lugar de que me aumentaron el sueldo, me lo disminuyeron o me avisaron de que no hay más horas extra o cosa por el estilo. Entonces, bueno, automáticamente reduzco algún asadito del fin de semana, cosa por el estilo, porque no hago más horas extra. Entonces, la cantidad de carne consumida, a pesar de que el precio no se modificó, es menor. ¿Sí? Entonces, se entiende cambio en la demanda y en las cantidades demandadas. Bien. Bueno, ahora nos vamos a parar del lado del que produce. ¿Estamos bien? ¿No se están durmiendo? A ver si hay gente viva por ahí. Sí. Sí. Hola, San Francisco, están saludando, están todos despiertos. Paraná, siguen despiertos. La Plata, Reconquista. ¿No veo Resistencia? No, sí, Resistencia, sí. Ah, sí, sí, sí. Mi amigo de Resistencia. ¿Ya pasó esa feria tan linda que hay ahí en el Domo, cerca del Club Regata, en Resistencia, donde vienen todos los artesanos y hacen sus obras ahí en la calle? Hola. ¿Los amigos de Resistencia escuchan? Ah, sí, sí, sí. A ver, me parece que se cortó. Sí, ahí está, ahí está. Bueno, mientras ellos van buscando el teléfono ahí, el micrófono para contestar, nosotros vamos siguiendo. Ahí lo escuchamos. Ustedes me escuchan bien, ¿no es cierto? Sí, tenemos un problema técnico acá con el cable. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, se hizo el encuentro internacional de La Bienal sí se hizo hace 2 semanas. Ah, la Bienal de Arte. Bueno, estamos llegando tarde. Es muy lindo, se lo recomiendo a todos los otros, es hermoso. Al que le guste el arte, es un encuentro hermosísimo. Bien, bueno, ya está el aviso para Resistencia. Bueno, ahora nos paramos en el tema de la oferta. Ahora tengo que meterme en la cabeza del que produce, y digo de qué depende la forma que vaya a adoptar la curva de oferta, y tengo 4 determinantes, del precio de los factores. Cuando decimos los factores, son los factores de la producción, aquellos elementos que permiten llevar adelante el proceso de producción. Un factor de la producción es el trabajo, Entonces el precio de los factores va a ser el precio del salario. Por ejemplo, si hay un cambio en los salarios, eso es un problema que impacta en la forma de la curva de oferta. De eso determina, del precio del bien, del precio de los factores de la producción, de la tecnología, de las expectativas y del número de compradores y vendedores. Ahora bien, tengo que hacer lo mismo que hice hoy. Dejo quieto todo y solo muevo precio y cantidad. Entonces vamos a mirar qué forma tiene la curva de oferta cuando yo muevo precio y cantidad. Bien, entonces tengo que la curva de oferta tiene una pendiente positiva porque yo identifico los 2 primeros puntos. Al precio P sub 1 que está indicado allí, en el eje Y, las cantidades consumidas son C sub 1, o la cantidad que está dispuesto.
el que produce, el oferente, la cantidad que está dispuesto a llevar al mercado, ese sub 1. Yo ahora estoy mirando con la cabeza del que produce, ¿eh? Y, ay, se me pasó de cuadro. Y en el caso de que ese precio aumenta de P sub 1 a P sub 2, ¿qué está dispuesto a hacer el que produce? Y está dispuesto a llevar mayor cantidad de bienes al mercado. Por eso tiene esa forma la curva de oferta, una curva creciente. ¿Y qué dice la ley de oferta? Que manteniéndose constante las otras variables, como el precio de los factores de la producción, por ejemplo, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando sube el precio. El productor tiene ganas, está estimulado, está dispuesto a llevar mayor cantidad de bienes al mercado si le pagan más. Ese sería lo que me cuenta esta curva de oferta, y con su correspondiente ley de oferta. A ver. Ahora miramos lo que sería el desplazamiento de la curva de oferta, así como vimos hoy el desplazamiento de la curva de demanda. Ahora ya los cambios no son en los precios del bien, sino son, por ejemplo, cambios en el costo de los factores de la producción. Por ejemplo, aumentan los sueldos. Entonces yo estoy frente a una curva que puedo identificarla como S1, la que está indicada ahí con una pendiente positiva, crece hacia la derecha. Esa curva S1 es la forma de la curva de oferta ante una determinada situación, en un momento 1 en particular. Si del momento 1 lo que ocurre es que aumentan, por ejemplo, el precio de los factores de la producción, por ejemplo, el trabajo, significa que al productor le sale más caro producir, y voy a estar frente a una disminución, es decir, un desplazamiento de S1 a S2. Al mismo precio, no hubo cambio en precio, pero al mismo precio el productor está dispuesto a llevar menor cantidad de unidades al mercado. ¿Por qué? Porque aumentó uno de los determinantes de la oferta, factores de la producción, el precio de los factores de la producción, y eso lo lleva a este productor a decidir, a tomar esta decisión, llevar menos producto al mercado. Si por el contrario se produjera una baja en los costos de producción, ¿qué tendríamos? Mayor cantidad de producto, es decir, un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha, y pasaríamos de S1 a S3, en donde al mismo precio el productor, ¿a qué está dispuesto? A llevar más bienes al mercado y no menos. ¿Se comprende por ahí? ¿Y sí? Acá Venado Tuerto. Como está pasando ahora con el tema al abrir las importaciones, nuestras pymes acá de Argentina no pueden competir con el precio que viene de afuera. Entonces están liquidando todas las pymes. Sí, bueno, a ver, desde el punto de vista de este análisis que estamos tratando de hacer, sería un poquito la relación con tu planteo, que es válido, que es cierto, sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nosotros antes de esta devaluación, no ahora, aumentaban fuerte las importaciones. Así como nosotros habíamos dicho que si yo devalúo, ¿a quién le va bien? Al exportador. Si yo devalúo, le va mal al importador, porque el importador paga con dólares al productor del extranjero, le paga dólares. Entonces, en el momento 1 le pagó $10, en el momento 2 le pagó $10. Si entre 1 y 2 hubo una devaluación, al importador le sale más caro, porque en términos de moneda nacional, como hubo una devaluación, necesito mayor cantidad de unidades de moneda nacional para importar lo mismo. Así que es probable que con este proceso de devaluación las importaciones no crezcan porque va a salir más caro. Entonces ustedes van a poder verlo en el mercado,
que va a salir más caro los artículos de electrónica. Porque, por ejemplo, si quiero una notebook, quiero comprar una notebook, ahora esa notebook sigue saliendo lo mismo, 1.100, 1.200 dólares. Ahora, $1.000 a un dólar de 20 era 20.000 pesos, y $1.000 a un dólar de 30 es 30.000 pesos. En términos de moneda nacional, cantidad de plata, yo necesito 30 ahora para comprar la misma notebook. Entonces, ¿qué va a pasar? Cae la demanda de notebook. Cae la demanda. Eso es lo que genera esta situación. ¿Cómo impacta eso en el resto de las pymes o en el resto de la oferta, que era el planteo que nos hacía la compañera de Venado Tuerto? Bueno, entran productos importados, las pymes no pueden producir, pero eso que le pasó, por ejemplo, a la industria del calzado, a la industria textil, eso sufrieron, o a la industria del juguete, sufrieron el impacto directo de esos productos cuando salía barato y entraban muchos de esos productos. Entonces el empresario ¿con qué se encuentra? Con que tiene que tomar el precio de un mercado, porque estamos hablando de un mercado en donde cada productor no fija el precio, lo toma el precio, y entonces hace sus costos el productor y dice: yo a esos costos no puedo producir. Tengo un amigo que se dedicaba a la producción de ventiladores, y cuando se abrió la importación, un contenedor completo de ventiladores hechos y todo salía el equivalente a lo que a él le costaba producir 10 ventiladores. Entonces, su costo de producción era muchísimo más alto, entonces le convenía importar. Por esa razón, la empresa, como decía la compañera, las empresas se ven afectadas cuando hay una entrada de productos importados. Ahora vamos a ver eso con menor frecuencia, en ese tipo de productos. El problema de nuestro país es que nosotros básicamente vendemos comida, y si yo devalúo, lo que aumenta es el precio de la comida. Hoy se conoció ayer a la tarde el índice de precios al consumidor en la Argentina, ¿no es cierto? Dio 3,1 en el mes de julio respecto del mes de junio. Y si miro 12 meses para atrás, dio el 31,2, la inflación anual, 31,2%. Y si ustedes se fijan en ese índice, está abierto por capítulos, es decir, se llegó al 3,1 como consecuencia de que el efecto combinado del cambio de precio de distintas categorías que se llaman capítulos. Esos capítulos, uno de ellos, el más importante, es el de alimentos y bebidas. ¿Saben cuánto aumentó alimentos y bebidas en cualquier región del país? Porque ahí está el promedio nacional y están las 5 o 6 regiones en las que se divide el país. Salió, entren en internet, pongan índice de precio del consumidor, INDEC, y ahí está el parte de prensa, que es el artículo que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censo, y le explica esto que yo les estoy diciendo. Si ustedes entran y se fijan en el capítulo alimentos y bebidas, van a ver que la variación no fue del 3,1, como fue el promedio de todos los capítulos, promedio ponderado, sino que fue del 4%. ¿Por qué? Porque la comida aumentó más que todos los otros componentes de los precios. Y eso se nota, ¿no? Se nota en la carnicería, en el supermercado, en la panadería, etcétera. ¿Y por qué está aumentando? Y porque la carne se exporta, porque la harina se exporta, porque el aceite se exporta, todas esas cosas que nosotros consumimos, exportamos. Si nosotros viviéramos en este momento, estuviéramos hablando de Japón en lugar de la Argentina, y en ese lugar se produce una devaluación que sale más caro, y los productos que Japón importa, no los productos que Japón, y bueno, en el caso de ellos producen básicamente tecnología. Entonces, ¿qué aumenta? Y aumentan los precios de la tecnología, porque ellos producen tecnología y exportan tecnología.
Pero nosotros producimos comida y exportamos comida. Una devaluación pega directo en las comidas. Entonces, por eso es diferente el nivel de respuesta en nuestro país y es tan difícil disociar el tipo de cambio con los salarios y con los niveles de precio de la economía, ¿no? Por más esfuerzo que hagan distintos equipos económicos en tratar de explicarnos a todos nosotros que no tiene nada que ver el tipo de cambio con los precios. Vemos que subió el tipo de cambio y el verdulero automáticamente sube el tomate, la lechuga 110, el tomate de 80 a 100, al margen de las cuestiones estacionales, que hay momentos en que el tomate sale más caro, pero el tomate que nosotros consumimos en Santa Fe, no sé en Venado, no sé en San Francisco, no sé en el resto de los lugares, pero el que para nosotros consumimos en Santa Fe viene de Salta a Santa Fe hay 1.100 kilómetros. Nosotros pagamos 100 pesos el kilo de tomate, el tomate perita. Ahora bien, lo que le estamos pagando es el pasaje al tomate perita. No estamos pagándole al productor de invernadero de Salta, que tiene excelentes condiciones en cuanto al clima para que no se propaguen las pestes en la producción del tomate, que es muy delicado. Entonces producen allá para casi todo el país, ¿no? Al menos para la zona norte del país. Pero si yo devalúo, ¿qué pasa con el tomate? ¿Por qué aumenta el precio del tomate si yo devalúo, si el tomate no lo exporto? A ver, ¿alguien me puede contestar eso? Por los insumos de los productores, que son importados. ¿Te aumenta el costo de producción? El aumento del costo de combustible. Exacto, el aumento. Los tres dijeron cosas que son ciertas y cada una en una magnitud distinta. El precio de los combustibles, en el caso que les mencionaba, que viajó 1.000 y pico de kilómetros, es el dato clave, porque la devaluación me lleva a que yo pago más caro el combustible. El combustible implica parte del costo del traslado para la distribución, no el costo en sí de producción, pero el costo en sí de producción en Salta va a estar influenciado por insumos, fertilizantes, herbicidas, etcétera, que eso sí guardan relación con productos químicos que no se producen en el país o que tienen referencia internacional, entonces aumenta el costo de producción y aumenta el costo de distribución. Traerme el tomate que fue de paseo 1.000 kilómetros para que lo comamos nosotros acá, y bueno, sale unos mangos más después de que yo devalúe, ¿no? Entonces, así por ahí se entiende un poco más por qué nos golpea de esta manera esta inestabilidad que se produce en el mercado de cambios. Bueno, vamos entendiendo cómo se mueve la curva de oferta y la curva de demanda, se entiende más o menos, es un tema abstracto, pero sobre eso nos apoyamos a la hora de analizar este tema que tiene que ver con la estructura de los mercados, ¿no? Bien, y ahora vamos a ver un cuadro más, que es lo que se denomina como equilibrio del mercado, en ese punto de equilibrio en donde tanto la curva de oferta como la curva de demanda encuentran su equilibrio, por eso llamamos precio de equilibrio y cantidades de equilibrio, a la cantidad que tanto el productor como el consumidor están dispuestos a consumir a ese precio. Al precio de equilibrio están dispuestos el productor a llevar al mercado y el consumidor a pagar esa cantidad de bienes. En ese punto se encuentra el equilibrio del sistema. Es la situación entonces en la que el precio de mercado ha alcanzado un nivel en que cantidades ofrecidas y demandadas se igualan. Eso significa precio de equilibrio y cantidad de equilibrio, y esto es un mercado en equilibrio. Entonces, si yo estoy frente a un mercado de competencia perfecta y yo soy productor y ese es el mercado de producción de tomate, yo me fijo en el precio de equilibrio y si yo puedo producir por debajo de ese precio de equilibrio, me largo a hacerlo. ¿Por qué? Y bueno, porque yo no voy a influir en ese mercado.
No voy a afectar a ese mercado. ¿Por qué? Porque mi participación, lo que yo puedo producir con relación al tamaño de ese mercado, es decir, todo lo que se produce, es tan pequeño que no voy a influenciar en el mismo. Bien. Ahora, ¿qué ocurre en la zona que está por arriba de ese punto de equilibrio? Ahí nosotros tenemos identificadas las cantidades. Las cantidades demandadas relacionan la curva de demanda con el precio que está indicado en este mercado. Y en ese punto, la cantidad demandada está por debajo de la cantidad demandada si el precio fuera de equilibrio. En el punto de equilibrio, la cantidad demandada es mayor. Y por el otro lado, la cantidad ofrecida en ese precio, ese nivel de precio, que está por arriba del punto de equilibrio, la cantidad que los productores están dispuestos a llevar es mayor a la demanda de mercado. Entonces, cuando se produce esta situación, que el precio está por arriba del precio de equilibrio, la cantidad ofrecida excede a la cantidad demandada. Entonces, esta identifica una región, una zona que se llama zona de excedente. Esa zona de excedente, ese triángulo que se forma allí entre las curvas de oferta y demanda, el precio de esos bienes y el precio de equilibrio. Ese triángulo que se configura allí, eso se llama zona de excedente. Zona de excedente. Por el contrario, si yo me ubico en un precio que está por debajo del precio de equilibrio, ahí que tengo que la cantidad demandada supera a la cantidad ofrecida. ¿Por qué? Porque el productor a ese precio, que está por debajo del precio de equilibrio, está dispuesto a llevar menos de lo que llevaría en el precio de equilibrio. Y nosotros estamos dispuestos a demandar más. Entonces estamos en una zona que se identifica de escasez, porque hay pocos bienes. ¿Por qué hay pocos? Porque a los productores no les conviene producir, porque el precio actual es muy bajo para lo que ellos necesitan para llevar la producción al mercado. Entonces vimos la zona de excedente, vimos la zona de escasez. Como para identificar las dos regiones y la tensión que se produce entre ese escasez y excedente va a hacer de que se llegue al punto de equilibrio. Si cuando las demandas son más fuertes como consecuencia de que el precio es bajo y las cantidades ofrecidas son más bajas, esa puja que se produce en el mercado, en donde va a haber gente que va a ir a querer buscar ese producto y ese producto no va a estar, entonces los otros productores, ¿qué van a hacer? Y van a ir subiendo un poco el precio. ¿Hasta dónde? Hasta el precio de equilibrio. Y si yo estoy en la zona de excedente, ¿qué ocurre? En la zona de excedente va a haber mucho producto, pero la gente no va a querer comprar. ¿Por qué? Porque está caro. Entonces, cuando empieza a haber sobrante de mercadería, ¿qué va a hacer el empresario? Le va a bajar el precio. ¿Hasta dónde? Hasta que la gente demande. Esa relación entre precio y cantidad es la que me permite identificar el punto de equilibrio y me permite identificar a este mercado, el mercado de competencia perfecta, como la forma de organización social más adecuada y que beneficia tanto a los que producen como a los que consumen. Con todas las salvedades que yo les fui indicando en el camino, que tenemos que hablar de un mercado de competencia perfecta, no de otro tipo de mercado. Entonces, tiene que haber muchos que producen, y esos muchos que producen tienen que competir, y esa competencia va a ir haciendo que nosotros recibamos productos lo más barato posible en las condiciones de calidad que nosotros deseamos. Eso es
lo que yo necesito que vayan estudiando. Tengo que armar un pequeño trabajo práctico. Entiendo que para la semana que viene vamos a tenerlo. Me faltaría un tema más, dar el próximo martes, que vamos a agregar un poquito más de información. Y también les voy a hacer llegar a través de Patricia Sopeto, le voy a pedir a ella que les haga llegar 2 trabajos para que ustedes tengan, libros introductorios de economía en general, que más que nada para que les sirva a ustedes en general y no en particular para este curso, ¿no? Miren, esos son 2 libros que tienen mucha información de macroeconomía, uno el de Samuelson y el otro trabajo de Oliver Blanchard, que trata más de análisis macroeconómico para la gente que le interese, y a su vez, en la medida que vivamos en este país, eso oficia de una suerte de manual de supervivencia, digamos así, ¿no? Si bien cada uno de nosotros adopta métodos prácticos de supervivencia, bueno, no deja de ser interesante, y a la hora que decidieron estudiar algo, leer un poquito de estas cuestiones e intentar entender al menos un poco más de lo que nos estaría ocurriendo. Yo dejo 5 minutos para consultas, así que bueno, estoy a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer. ¿Nos quedaría una clase con usted? De acuerdo a lo que a mí me informaron, sí nos queda una clase más, que sería el próximo jueves. ¿Y tendríamos que presentar algo que nos va a tomar para la evaluación, digo? Sí, correcto. Yo tengo que enviarles, se lo voy a hacer llegar si Dios quiere en esta semana, tengo que hacerles llegar un pequeño trabajo práctico que ustedes lo van a hacer en forma individual con el material que tienen, y bueno, cuando lo tengan terminado lo vamos enviando y lo vamos a corregir. En eso va a consistir, digamos, la promoción de esta materia. Bien, ¿alguna otra consulta? Gente, ¿alguna consulta? Si no, damos por cerrada la clase de hoy. Los saludo a todos y gracias por el tiempo. Adiós. Gracias, Ahí en la profesor. gloria. Bueno, hasta luego. Chau a los amigos de Paraná, de Resistencia. No, me hicieron contacto Chao, de profe. lo de Resistencia con los chicos que terminaron la promoción 1975. Me tienen que hacer contacto ahí. Bueno, chau. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe.